Durante años el uranio estuvo prohibido en Suecia. En 2026 eso cambia y pocas compañías están tan bien posicionadas como District Metals. Hoy analizamos qué implica realmente el fin del veto, el potencial del mayor depósito de uranio sin desarrollar del mundo y cuáles son los catalizadores que pueden marcar el futuro de la compañía. Si te interesa invertir en uranio y entender qué está pasando en Europa, este episodio es para ti. Bienvenidos amantes del subsuelo, esto es Charlando de Minas, el primer y único podcast en español dedicado a la inversión minera. ¿Quieres aprender a invertir en recursos naturales? Suscríbete a nuestro podcast. ¿Te gusta nuestro contenido? Dale like, déjanos un comentario. El programa de esta semana está a punto de empezar. A todos aquellos que habéis llegado hasta aquí y escucháis este podcast de forma semanal, muchas gracias. Pero os voy a pedir un único favor. Haced como el 30% de los siguientes que está suscrito desde la plataforma que lo escuchéis y suscribiros a la red social que más uséis. Haciendo este pequeño gesto, que es el único favor que os voy a pedir, nos ayudaréis a llegar a mucha más gente y poder atraer mejores invitados. Otra vez, gracias por estar aquí y os dejo con el episodio de hoy. Bienvenidos a Charlando de Minas, el único podcast en español dedicado a la inversión minera y de materias primas. No os voy a mentir, hace días y días que estoy trabajando en la traducción y doblaje de la entrevista que hicimos a District Metals, pero la verdad es que últimamente el software y la inteligencia artificial que estaba usando para ese doblaje, para poder doblar la voz manteniendo su voz original, no está funcionando como me gustaría. No estamos obteniendo la misma calidad de producto que obteníamos hace unos meses. Y eso se ha demostrado en el último vídeo de Integra Resources. Y después de llevar muchos días trabajando en eso y ver un resultado tan pobre, he decidido cambiar el formato. En lugar de hacer un doblaje de la entrevista, que muchas veces quedaba poco natural, con cambios de velocidad, y que a veces hasta dificultaba un buen seguimiento, lo que voy a hacer es explicar y resumir esa extensa entrevista que tenéis en inglés. Esa entrevista original la podéis encontrar también en el canal, en el podcast, y si alguien domina el inglés, pues evidentemente le invito a que escuche esa entrevista porque va a haber todos los matices sobre el resumen que voy a hacer. Entonces, la idea de este programa es simple, ¿no? Para quienes no dominan el inglés, pueden entender de qué se habló, qué ha cambiado en la compañía en los últimos meses y, sobre todo, qué visión tiene su CEO sobre el futuro del proyecto. La idea de este capítulo no es traducir literalmente la entrevista, ni reproducir en un formato de preguntas y respuestas. Lo que haré será explicar la conversación por bloques, contextualizar cada tema y resumiendo las respuestas más relevantes de forma clara y natural. Y lo que sí que te voy a pedir es que en el caso de que te guste este nuevo formato, me lo dejes en comentarios, ¿no? Ya en la plataforma en que lo estés escuchando. Le des like. Y de esta forma puede haber una comunicación y puede entender de que realmente, hacer este resumen, hacer esta explicación de la entrevista en español tiene mucho más sentido que perder todos estos días y semanas que estaba haciendo con un doblaje manteniendo su propia voz. Vamos a empezar. Para entender District Metals hay que empezar por el contexto político y regulatorio de Suecia. Durante años, Suecia tuvo una moratoria que prohibía la exploración y minería de uranio como metal primario. Esta moratoria se aprobó en 2018 y ha estado vigente hasta ahora. Sin embargo, ha habido un cambio político histórico y el Parlamento sueco ha votado levantarla, y la nueva legislación entrará en vigor el 1 de enero de 2026.
Esto es clave porque convierte el uranio, por primera vez en décadas, en un mineral legal y estratégico en el país. District Metals queda muy bien posicionada en este nuevo escenario. Controla 5 proyectos de uranio. Es el segundo mayor titular de licencias mineras en Suecia y ha estado preparándose durante años para este momento. Garrett explicó que, operativamente, el gran cambio es que a partir de 2026 la empresa podrá solicitar permisos de perforación específicamente para uranio, algo que antes no era posible. Hasta ahora, sus proyectos se habían tramitado como polimetálicos, apoyándose en otros metales asociados como vanadio, molibdeno, níquel, cobre o zinc. Con la nueva ley, el uranio pasa a ser el foco principal, si así lo desean. Eso sí, el cambio legal no elimina todos los desafíos. Garrett fue muy claro en esto. Siguen existiendo procesos de permisos ambientales, dinámicas municipales, relaciones con comunidades locales y, previsiblemente, un aumento de la competencia. Uno de los puntos más interesantes de la entrevista fue la conversación sobre licencia social. Garrett señaló algo llamativo. Suecia tiene un sistema de permisos muy claro y transparente, pero no tiene un mecanismo formal para compartir beneficios mineros con las comunidades locales. En otros países, como en Canadá, esto se articula a través de los llamados Impact Benefit Agreements, y nos explicó que este tipo de acuerdos pueden ser perfectamente aplicables en Suecia. Estos acuerdos suelen tener 3 pilares: el económico, pagos, royalties, fondos de desarrollo, contribuciones ligadas a ingresos o beneficios, social, empleo local, formación, oportunidades para empresas locales, inversión en infraestructuras como centros comunitarios o servicios, y ambiental, compromisos de protección ambiental más allá de la regulación mínima, programas de monitoreo o restauración. Eso sí, dejó claro que estos acuerdos llegan más adelante, cuando un proyecto ya tiene un estudio económico sólido, como un PFS. En esta fase, District Metals aún está en fase de PEA y es demasiado pronto para entrar en ningún tipo de negociación. Otro punto clave que sacamos en la entrevista fue el riesgo político. En Suecia hay elecciones en 2026 y la pregunta era evidente. ¿Existe riesgo para que se vuelva a prohibir el uranio? La respuesta de Garrett fue clara. El riesgo es muy, muy bajo. Y explicó por qué. Primero es que ningún país gana credibilidad cambiando la legislación cada pocos años. Desde 2018 han cambiado muchas cosas, especialmente el contexto energético. Primero, de que se vio, ¿no?, que Suecia no puede ir 100% en renovables, que este sistema energético no funciona. Y segundo, la invasión de Ucrania disparó los precios de la energía, y de eso la población se acuerda mucho. La población se ha vuelto mucho más favorable a la energía nuclear. Además, Suecia ahora quiere liderar en tecnología, centro de datos, inteligencia artificial, y para eso necesita una energía barata y estable. El país planea construir hasta 10 reactores nucleares de aquí a 2045. Y para mí, lo más relevante, incluso los partidos que antes eran contrarios al uranio han cambiado su postura y apoyan, por ejemplo, la minería del uranio como su producto. Y, evidentemente, Viken se puede ver como que el uranio será un subproducto, ya que no es el metal principal. Esto reduce mucho el riesgo político, independientemente de quién gane las elecciones. Además, preguntamos si había habido conversaciones preliminares con actores del sector nuclear, tanto a nivel de utilities como institucional. Y la respuesta fue que no había nada formal todavía. Y tenemos que pensar de que es lógico, porque la moratoria aún sigue vigente, pero dejó claro que el interés existe. Además, comentó que a nivel europeo hay una presión creciente para asegurar suministro doméstico de materias primas críticas y no descarta que el uranio acabe siendo clasificado como tal dentro de la Unión Europea. Ahora podríamos estar hablando del proyecto clave, del buque insignia de Viken.
Beacon es un sistema masivo de alum shale que contiene uranio, vanadio, potasio, molibdeno, níquel, cobre, zinc, fosfatos y otros elementos como tierras raras. Es considerado el mayor yacimiento de uranio sin desarrollar del mundo. En 2025, District Metals publicó un NI 43101 con 4.300 millones de toneladas en categoría inferida. Pero Garrett fue claro, ese recurso podría ser solo una pequeña parte del potencial total. Es que los estudios geofísicos más recientes, especialmente el MobileMT, han identificado anomalías conductivas más grandes y más fuertes que el propio depósito actual. Esto sugiere la posibilidad de múltiples cuerpos mineralizados dentro de la misma propiedad. Un punto muy importante es cómo piensa desarrollar la compañía el depósito de Beacon. Su CEO lo dejó muy claro. No quiere un escenario minero masivo desde el inicio. El PEA que están preparando para 2026 se centrará en un único pit, con un tamaño razonable, del orden de 50 a 100 millones de toneladas. Pero os podéis preguntar, ¿por qué? Pues dio varias razones. Porque tiene un CAPEX controlado, tiene un menor impacto ambiental, tiene mejor aceptación social y además evitaría la sobreoferta del vanadio, que en sí es un mercado pequeño y puede además influir en los economics del proyecto. Para ponerlo en perspectiva, explicó que por el tipo de geología que tiene el proyecto, 100 millones de toneladas en este tipo de depósito equivalen a algo parecido a una cantera grande. Por lo tanto, no será una megamina. Y Beacon no es solo uranio, y esto es clave. Según los estudios previos, el vanadio es el principal motor económico del depósito, seguido por la potasa, y luego ya entra el uranio, que actúa al final más como un subproducto. Y esto es políticamente relevante porque incluso los partidos más reticentes han expresado su apoyo del uranio cuando es subproducto, no el foco principal. En temas metalúrgicos, Garrett reconoció que el reto existe, pero recordó que las recuperaciones históricas de uranio y vanadio han sido superiores al 80%, la potasa alrededor del 60% y otros metales en torno al 75%. Y de todos ellos dijo de que consideraba que eran mejorables. En el PEA no esperéis que se profundice demasiado en la metalurgia, pero en estudios posteriores sí serán un foco importante y reconoce haber iniciado contactos con diferentes metalurgistas. De cara a 2026, las prioridades están claras. Publicar el PEA de Beacon, usando datos históricos para acelerar tiempos. Perforar anomalías MobileMT, específicamente las zonas A y B, que nunca han sido perforadas en su núcleo. Garrett explicó algo muy relevante para los inversores. En estos depósitos, por la continuidad del mineral, se puede definir un recurso grande con muy pocos sondeos. Para llegar a los 100 millones de toneladas, bastaría con el orden de tan solo 9 a 16 barrenos, algo indispensable en otros tipos de yacimientos. La compañía espera perforar entre 5.000 y 10.000 metros en este 2026 y está completamente financiada para hacerlo. Así que si se demuestra esa continuidad por el tipo de depósito, podemos obtener recursos de forma muy rápida y aún tener dinero para seguir explorando parte de esas anomalías. Pero como hemos dicho, District Metals no solo Beacon, tiene otros proyectos de uranio. Algunos de alta ley pero menor tonelaje y otros también de alum shale. Para la empresa la estrategia es clara. Beacon es el activo núcleo. Otros proyectos avanzarán de forma selectiva. Probablemente depende de los resultados que vayan dando diferentes estudios geofísicos o diferentes perforaciones. Y algunos otros podrían desarrollarse vía acuerdos o joint venture. La decisión de perforación se tomarán en función de los resultados. No hay planes rígidos. También estuvimos hablando
con Garrett sobre el enfoque de la compañía, ya que District Metals nació en su momento como una compañía más enfocada a metales base, con proyectos como Tomtebow y con relación con Boliden. Hoy eso ha cambiado. Las últimas rondas de financiación dejaron claro por parte de los accionistas que el capital debía destinarse exclusivamente a uranio en Suecia. Por eso, Garrett ha confirmado que no se invertirá capital propio en Tomtebow. Se buscará un socio o una transacción que genere valor. Y están abiertos tanto a la venta, a la opción o a la joint venture, lo que sea de mayor valor para los accionistas. Garrett también comentó que la posible inclusión en diferentes ETFs de uranio sería un catalizador potencial. Mencionó especialmente dos: el rebalanceo de Sprott, que debe ocurrir en diciembre, y el aún más importante, el ETF de Global X tras enero del 2026, donde ya se habrá levantado la moratoria de uranio en Suecia. Si se produjera una inclusión, implicaría compras significativas de acciones en mercado y, por lo tanto, un potencial para la empresa y para su precio. Sobre la caída reciente de la acción, por debajo del dólar, una depreciación del 30% en mes y medio, Garrett lo atribuyó a tres factores: un fuerte sell the news tras el voto parlamentario, ya sabéis eso, buy the rumor, sell the news, y él dijo que se sorprendió de la bajada que tuvo la acción. Una actividad especulativa y posiciones cortas. Dijo que había gran volumen, que había 1 o 2 millones de acciones en posiciones cortas. Y la debilidad general del sector del uranio, donde se ha visto de que el precio spot ha ido bajando y todas las empresas pares, como con District Metals, pues han tenido una performance bastante mala del sector. Y para cerrar, estuvimos hablando de los catalizadores claves de 2026, de que si un accionista entrara ahora en la empresa, digamos, ¿cuáles serían? La primera, evidentemente, en enero, entrada en vigor de la nueva ley en enero. La publicación del PEA de Beacon, perforación de anomalías clave, nuevos estudios geofísicos y avances en otros proyectos según cómo avancen pues las perforaciones o estos ensayos geofísicos. Para cerrar el episodio, creo que vale la pena ordenar todo lo que se ha comentado y ponerlo en perspectiva. District Metals se encuentra en un punto de inflexión poco habitual dentro del sector minero. Durante años, la compañía ha estado desarrollando proyectos de uranio en un país donde, paradójicamente, el uranio no era legal como metal primario. Ese riesgo regulatorio ha sido históricamente el principal freno para que el mercado valorase plenamente la compañía. Ese freno desaparece. A partir del 1 de enero del 26, Suecia vuelve a permitir la exploración y minería de uranio, y además lo hace en un contexto completamente distinto al de 2018. Un país con precios energéticos elevados, con una opinión pública mucho más favorable a la energía nuclear y con planes concretos para ampliar su parque de reactores en las próximas décadas. En ese nuevo marco, District Metals aparece como una de las empresas mejor posicionadas, con un gran control de licencias, con proyectos preparados desde hace años y con un activo como Beacon, que no solo destaca por tamaño, sino también por su carácter multimetal y su potencia de desarrollo escalable. Beacon, en particular, es un proyecto singular. No es un yacimiento típico de uranio, sino un sistema de alum shale donde el uranio actúa en gran medida como subproducto de otros metales, con mayor peso económico, especialmente el vanadio y la potasa. Esto no solo tiene implicaciones técnicas y económicas, sino también políticas, ya que reduce significativamente el riesgo de oposición social o regulatoria.
Además, nuevos datos geofísicos sugieren que el recurso conocido podría ser solo una parte del potencial total del proyecto. La posibilidad de múltiples cuerpos mineralizados dentro de la misma propiedad abre la puerta a un desarrollo por fases, controlando CAPEX, impacto ambiental y riesgo financiero. Otro aspecto clave es la disciplina estratégica que transmite la dirección. Lejos de plantear un escenario de desarrollo masivo desde el primer momento, la compañía apuesta por estudios económicos prudentes, por un primer PEA rápido y centrado en un único pit y por dejar que la exploración vaya guiando las siguientes decisiones. Este enfoque reduce el riesgo y encaja bien con la realidad del mercado de metales como el vanadio. En paralelo, District Metals mantiene la opcionalidad. Dispone de otros proyectos de uranio que pueden avanzar de forma selectiva mediante alianzas o acuerdos estratégicos sin distraer capital ni foco activo principal. Y ha dejado claro que los proyectos de metales base, como Timtobo, solo se desarrollan si se cuenta con una estructura que genere valor sin comprometer recursos propios. Desde el punto de vista de mercado, la compañía se encuentra todavía en una fase de transición. La volatilidad reciente en la acción parece responder a más dinámicas de corto plazo, sell the news, especulación y debilidad general del sector del uranio, que a un deterioro fundamental del proyecto. A medio plazo, la entrada en vigor de la nueva legislación, la publicación del PEA y el avance de la exploración serán los elementos que realmente permitan al mercado reevaluar el riesgo y el potencial de District Metals. En definitiva, District Metals pasa a ser una historia dominada por la incertidumbre regulatoria a convertirse en una historia de ejecución. El reto ya no es si el uranio será legal en Suecia, sino cómo y a qué ritmo la compañía será capaz de convertir su posición en valor económico real. Para los inversores, en 2016 se perfila como un año clave, no tanto por un único evento, sino por la acumulación de hitos que juntos pueden redefinir completamente la percepción del proyecto y de la empresa. Descargo de responsabilidad. Los contenidos que aparecen en Charlando de Minas no son recomendación de inversión. Amadeu Bonet y sus invitados no son asesores de inversión. Los autores pueden tener algún interés en las compañías que se mencionan en esta publicación. Igualmente pueden tener sesgos y no ser imparciales. La información en esta publicación y de todas otras de Charlando de Minas son impersonales por naturaleza y de carácter generalista y deben ser consideradas como un producto de entretenimiento. Recuerda que el riesgo mínimo de cualquier inversión mencionada en este vídeo es el 100% del capital. Antes de tomar ninguna decisión de inversión, es imprescindible que consultes a un asesor de inversores cualificado y con experiencia. Estas emisiones son un relato personal de mi aprendizaje en el mundo de los recursos naturales. En este podcast intentaremos traer empresas, comentar tesis de inversión y hablar con gente relevante en el sector. Si te gusta, dale like y suscríbete. Soy Amadeu Bonet y esto es Charlando de Minas.